En medio de protestas sociales, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presenta su primer informe de gobierno ante el Congreso, mientras el jefe de Estado afirma que durante sus primeros 9 meses de gestión ha logrado reducir los índices de criminalidad y ha emprendido la reforma más grande al sistema educativo del país. Partidos de oposición y organizaciones civiles exigen más acciones en materia de seguridad y economía. Según la última encuesta divulgada en el territorio mexicano, el mandatario aumentó el nivel de aprobación de su gestión en un 60%. Para mañana está previsto que Peña Nieto presente públicamente su informe de gestión. México permanece en expectativa ante la presentación del primer informe de gestión del presidente Enrique Peña Nieto. En el documento que será presentado hoy ante el Congreso por el secretario de Gobernación y mañana lo hará público el propio mandatario, el gobierno resalta sus logros durante los primeros 9 meses en el poder. Peña Nieto destaca como uno de sus mayores avances el haber conseguido que los 3 principales partidos políticos suscribieran un pacto por México para impulsar reformas importantes en el Congreso. Aunque no ha alcanzado los cambios constitucionales que se propuso el pasado 1 de diciembre cuando llegó a la presidencia, resalta el haber emprendido la reforma más grande al sistema educativo mexicano en 6 décadas. En su informe, el mandatario también afirma que en su gestión sobresalen iniciativas como la Cruzada Nacional contra el Hambre o el Programa Social para la Prevención de la Violencia. Además, hace énfasis en los últimos golpes dados a los cárteles del narcotráfico, la reducción de la delincuencia organizada y la disminución de los índices de homicidios. Sin embargo, algunos mexicanos no están de acuerdo con las acciones emprendidas por el Ejecutivo. Partidos de oposición, organizaciones civiles y educativas critican el poco crecimiento económico que ha tenido México en los últimos meses. Afirman además que en materia de empleo solo se han creado 300,000 puestos entre enero y junio. Las protestas más fuertes se han centrado frente a la reforma educativa promulgada en febrero pasado. Los maestros se oponen a ser evaluados para poder permanecer en sus empleos y para recibir ascensos. Desde ayer las calles de Ciudad de México y otras ciudades de la nación permanecen blindadas por la Policía Federal para enfrentar las manifestaciones que fueron convocadas para rechazar el primer informe de gestión de Peña Nieto. NTN24 establece contacto directo en Tabasco, México, con Francisco Castillo. Él es diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional PAN en Tabasco. Diputado Castillo, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo para toda nuestra teleaudiencia en los Estados Unidos y el continente americano. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días, Ronald. Buenos días, Daniela. Pues me da gusto también estar aquí presente en tu audiencia en toda Latinoamérica y parte de los Estados Unidos, con mucho gusto desde México. Diputado, ¿cuál se podría decir que es el principal logro o el desacierto durante estos 9 meses de gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto? Mira, yo sé que el gobierno de Peña Nieto, así como cuando estuvo de gobernador en una de las provincias, una de las entidades federativas de México, su principal logro es que mantiene un férreo control sobre los medios de comunicación nacionales. Eso es por acuerdos seguramente entre las partes, y eso también le permite hacer lo que el PAN no hizo en su momento, que tratando de, además de no tener ningún resultado significativo para la población mexicana, pues lo que sí tienen ahorita en su favor es que los medios de comunicación, la mayoría de ellos, pues funcionan a favor del aparato de Estado. Pero estamos viendo que en cualquiera de todos los niveles, hablando de los niveles más importantes, sobre todo en economía, como en materia de, particularmente en materia de empleo, crecimiento económico, pues no se ha tenido los avances, incluso se ha tenido retroceso. En el caso de el desempleo, este ha crecido en casi 95% de lo que se tenía cuando gobernaba el Partido de Acción Nacional. No obstante que hubo una reforma laboral y que mucho se dijo que con base a esa reforma laboral pues se tendrían incrementos significativos en los niveles de empleo. Por otra parte, también en el crecimiento económico se ha tenido una reducción casi a la mitad de los niveles de crecimiento económico con relación a lo que se tenía en los periodos del Partido de Acción Nacional. Hablamos de otro rubro muy importante como son los niveles de inseguridad,
Y esto lejos de haber decrecido como ellos comentan, como el propio gobierno se jacta de decir que una parte que de los asesinatos o los homicidios ha decrecido, pues en términos generales, pues ya incluso lo que se ve es la pérdida de control del Estado sobre el crimen organizado y sobre muchas otras acciones que se están cometiendo en la mayoría de los estados y que ya francamente en algunos estados se ve que ya el propio gobierno no controla los sistemas de seguridad en aquellas entidades federativas. Entonces, lo único que ha cambiado en la estrategia de seguridad de este gobierno con relación al Partido Acción Nacional, pues ha sido que ya no se publicitan como antes se publicaban pues cualquier acto de inseguridad que se cometía en cualquier entidad federativa del país, es decir, ya ese tipo de noticias de carácter violenta, donde se informaban cualquier acto violento, pues ya prácticamente no se está informando como una estrategia de seguridad. Diputado, ¿en qué medida también perjudica esta protesta que ya desde hace meses protagoniza el sector de maestros en México? De hecho, no han llegado a acuerdos con el legislativo y se tienen previstas mayores manifestaciones. Esa es otra de las partes que nosotros también criticamos del actual gobierno. Durante los 12 años de gestión del gobierno panista, pues nunca se vio semejante tipo de manifestación donde un sector radical de maestros de algunas entidades federativas llegaran a protestar con tanta violencia a la capital del país, y pues resulta que no ha pasado nada, que este gobierno ha doblado las manos ante ese tipo de protesta e incluso se pone en riesgo algunas propuestas sobre la reforma educativa que pues ya estaban consensadas y que pues prácticamente se iban a aprobar, pero pues ante la timidez de este gobierno para no enfrentar este tipo de conflictos, pues ahí está parada pues prácticamente la parte sustancial de la reforma educativa, pero la visión que tenemos es de que realmente pues este gobierno ha sido muy tímido, ha tenido un tanto de miedo pues enfrentar de lleno a este tipo de manifestaciones que ya sabemos que aparte de todo pues son ilegales. Entonces eso es algo que ha mantenido en incertidumbre a la propia población, porque no se ve representado por una autoridad que use el poder del Estado pues para en todo caso combatir este tipo de movimientos que son aparte ilegales, pues sí están ocasionando ya problemas a muchos mexicanos. Es Francisco Castillo, diputado y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional PAN en Tabasco, México. Gracias por atender esta entrevista aquí en el informativo de NTN 24. Ronald, Daniela, muchas gracias, como siempre sus órdenes. Buenos días Latinoamérica. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la fraude. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Acá en el